No soy ningún experto en nada, pero amo los datos, la política gringa y cómo todo en la historia parece repetirse. La política de Estados Unidos puede parecer complicada y aburrida, pero aquí la platicamos en corto y juntos vamos a tratar de entenderle. Soy Luis Ángeles, hablándote desde Monterrey, Nuevo León, y esto es Malditos Millennials. King, king, king. No, pues mira, ¿qué semanas? Qué pendejo. ¿Qué semanas han sido? Hubo un fiscal muy corrupto tumbando un senador con 40 años de carrera, una exestrella de reality show de E! Entertainment Television que perdió su casa en un incendio y de puro coraje casi gana la alcaldía a la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos. Y Georgia ya definió con quién va a pelear por el Senado y por la gubernatura en noviembre, con resultados que le deshicieron un poco las expectativas y la estructura a Donald Trump. Hoy te resumo sin albur de todo lo que pasó en las primarias durante estas últimas semanas, 2026 naturalmente, y por qué es importante. Vamos a hablar de Texas, de California, de Georgia, un repasito a estados menores y a prepararnos para mañana. Hoy es lunes 22 de junio, mañana 23 de junio, porque vienen las elecciones de Nueva York. Y vamos a cerrar explicando qué significa todo esto para estas elecciones de midterm o medio término de noviembre de 2026. Antes de entrarle, rapidito, si es la primera vez que me estás escuchando, en Estados Unidos, antes de la elección general de noviembre, que va a ser este año, cada partido, los demócratas y los republicanos, acuérdate, los demócratas del partido del burrito azul y los republicanos el elefante rojo, hacen una mini elección interna, no mini, ¿verdad? Pero una elección interna eliminatoria para decidir quién es el que los va a representar en el face-off final. Eso es la primaria. Y cuando llega a suceder que nadie gana por más del 50% de los votos, hay una segunda ronda. Esto es solo entre los dos punteros y se le llama el runoff. Pasó en San Antonio, Texas el año pasado, y es, digamos, que se van a una segunda vuelta para definir la candidatura de cada partido. O sea, aquí nosotros le decimos la segunda vuelta, así coloquialmente. Entonces, piénsele bien ese concepto porque durante el podcast y en general de aquí a noviembre lo vamos a usar mucho, como decimos en Galeana, Nuevo León. Entonces, Texas, vamos a empezar con la noticia más escandalosa, o más bien la elección más escandalosa y más reñida que va en lo que ha sucedido el año. En la segunda vuelta republicana de Texas, Ken Paxton venció al senador John Cornyn. Para que te ubiques, Cornyn es un veterano de la política que llevaba 40 años en la política, 40 años en la política tejana, una carrera que parecía eterna. Y pues se acabó de golpe, digo, parecía eterna, pues se acaba de terminar. ¿Quién es Ken Paxton? Es el actual fiscal general de Texas. Y alguien que, digamos, no llegó con una reputación muy limpia precisamente. ¿Por qué? En 2023, este señor enfrentó un juicio político, como le decimos acá. Nosotros le decimos juicio político, allá se le llama el impeachment, que lo has oído hablar probablemente. Se le intentó hacer a Clinton, se le ha hecho a Donald Trump en su término anterior. Y él enfrentó ese juicio en el Senado de Texas por acusaciones de corrupción y abuso de poder. Lo absolvieron el güey. Pero el numerito fue que pues ya todo el mundo lo ve como un corrupto, y aún con todo y todo ese historial, le ganó a Cornyn. ¿Cómo es que lo logró? El apapacho clave. Trump lo respaldó y, como dicen allá, le dio el endorsement una semanita antes de la votación. Y esto es algo que hemos venido viendo en las elecciones. Donald Trump, a quien le da el endorsement, el apapacho, el respaldo, gana. Quien se pone anti-MAGA, quien se pone anti-republicano, no tanto anti-republicano, sino más bien anti-Trump, acaba perdiendo y perdiendo gacho. Entonces las batallas ahorita, recuerda que son internas y es donde se pegan muy por debajo de la mesa, tanto los azules como los rojos. ¿Qué pasó en el lado demócrata de Texas? Se pone muy interesante porque hubo una rivalidad muy buena. Había dos buenos candidatos, James Talarico contra Jasmine Crockett. Los dos figuras muy queridas en el Partido Demócrata. Talarico es un legislador estatal, o como le decimos aquí, diputado, y se hizo viral porque la verdad trae muy buena campaña. El hombre trae un equipo muy sólido, bilingüe, casi todos sus contenidos los hacen bilingües, habla mucho de su fe cristiana, pero le mezcla con políticas progresistas, o sea, digamos es una mezcla como entre demócrata y a la vez republicano. Él
Él es un cuate que nació en Frontera, hijo de madre soltera, en Laredo, Texas, precisamente, que lo tenemos aquí cerquitas. Eh, Así decía en una entrevista, dijo Cristian Castro, cercas, dijo, qué barbaridad. Talarico nació y creció en Laredo, una mamá soltera, fronterizo, y después su vida juvenil y adulta la vivió en el suburbio de Austin llamado Round Rock, lugar donde tuve yo el privilegio de vivir, precioso, hermoso, bien bonito. Besos a Round Rock. Y Jasmine Crockett es una diputada federal, congressperson, allá les dicen, aquí para nosotros es diputada federal. Y pues es una mujer que tú tal vez has visto en clips, se hace muy viral, es muy confrontativa, muy filosa, muy cabrona, se les pone muy al tiro a los republicanos, a quien sea. Muy buena, pero bueno, quien finalmente sacó aquí la carta alta fue Talarico, muy querido, muy polémico. Dícese que el equipo de Talarico trae mucha trapo sucio, mucha ropa sucia contra Paxton. Se le verá la yugular, pero a pasito, porque dicen que trae muchas cosas que exponerle. Entonces el tiro de Talarico Paxton por Texas va a estar de mucho chingadazo. A Talarico se burlan de él porque supuestamente es vegetariano, y pues imagínate en Texas un vegetariano con tanto barbecue, pollito y tantas cosas ricas que se hacen en la comida Tex-Mex y la Southwest food, el barbecue y todo. Entonces pues obviamente bravaro, pues, misoginia, machirulío que traen los tejanos, quieren pegarle a Talarico. Es un hombre menudito, güero, tranquilo, habla pausado, muy chingón. Su campaña es muy buena, creo que es mejor que la de Zoran Mamdani. Es muy muy buen equipo el que trae y deberían seguirlo. Trae contenidos increíbles, es un comercial en televisión para televisión hispana, o sea, Telemundo, Univisión, Estrella TV. Muy buen spot para el mundial, de verdad deberían de checarlo. Trae una campaña padrísima y pues se habla de que definitivamente Talarico puede ser este hombre clave que le dé el flip, el giro a las elecciones tejanas, y que Texas, si bien no acaba de ser un total estado azul, sí al menos se pone moradito, lila, guindo no, toma, morado, purple, pues, como Barney, o sea, una mezcla de azul con rojo. Y si se logra es en gran parte a Talarico. Para que se den una idea, el Cook Political Report, que es esta plataforma muy parecida a Polymarket, que es de tendencias, apuestas, momios, estadísticas en vivo, tenía hace unas semanas a Texas como altamente a ganar republicano, y recientemente lo movió a probablemente republicano. Es un cambio pequeñito en estadísticas, en expectativas, en pronóstico, pero puede hacer un gran cambio para los republicanos. ¿Recuerdas a Dan Crenshaw, un congresista republicano, un diputado muy conocido? Fue veterano de guerra y traía un parche, por eso mucha gente lo conocía, muy fan de Omar García Harfuch, siempre lo está alabando en tweets y ay, Harfuch, hazme un hijo y cosas así. Fue un güey que perdió su propia candidatura, perdió, o sea, no le tocó ni siquiera poder competir contra la primaria. Le arrasó un cuate llamado Steve Toth. Lo más interesante es que Crenshaw, este hombre del parche, fan de Harfuch, recaudó, checa, $1.5 million más que Steve Toth, y aún así perdió. Ahí te va, ¿por qué? Ted Cruz, ¿te acuerdas de Ted Cruz? Es un veterano de la política tejana que siempre que hay problemas en Estados Unidos se va a Cancún. No sabemos muy bien por qué, pero siempre huye a Cancún. O sea, hay un pedo en Estados Unidos y él se va a Cancún. Hay pedo en Estados Unidos, se va a Playa del Carmen. Sabe vivir el hombre tejano, lo mejor de dos mundos. Pero, pues Ted Cruz le dio el espaldarazo a Todd, y ahorita, pues los apoyos, los padrinazgos, los apapachos y los respaldos políticos están importando muchísimo ahorita que la guerra pues realmente es interna, ¿no? Ya para cerrar con Texas, esto definitivamente fue el caso de mayor observación para la gente que le gusta la política electoral. Hemos hablado mucho aquí en este programa, he hablado del gerrymandering. Gerrymandering es este concepto que siempre te estoy diciendo, que es en volver a dibujar las líneas divisorias de los distritos electorales. Prácticamente eso es. Texas vivió una redistribución de distritos a la mitad de la década, más o menos. Y esto lo movieron los republicanos. Esto es raro porque pues es una chicanada, ¿no? O sea, obviamente es una técnica de que, pues aquí te está yendo mejor, pues vamos a redibujar el distrito para chingar. Entonces imagínate, pues vamos a suponer aquí, no sé, vamos a suponer la Ciudad de México o algo así, que
la mayoría de la gente conozca. Pues imagínate que estás ganando toda la Cuauhtémoc, ¿no? Así y de repente llega algún partido y dice, pues ya la Cuauhtémoc te la vamos a redibujar y se te queda nada más una cuarta parte y nosotros lo demás, pues ya te dieron en la madre con los votos. Y eso le pasó a Al Green, un congresista, un diputado demócrata, muchísimos años en el cargo y perdió contra un candidato de apellido Menefee. La diferencia, 70-30. ¿Por qué? Porque le cambiaron el mapa del distrito. Por eso es que esta herramienta del gerrymandering, la redistritación, el redibujo de los distritos, está importante tanto porque donde logren convencer a su Congreso de hacerlo, ¡pum!, pierde todos los votos de un jalón. Entonces es muy interesante. Imagínate, ahí te va otro ejemplo. Estamos en San Pedro Garza García, ¿no? Y de repente va a haber elecciones de diputado. Y entonces, pues San Pedro Garza García en su mayoría es panista, ¿no? Imagínate que para el diputado local, que comparte distritos Santa Catarina y San Pedro, pues dirías, obviamente el panista va a ganar, como ha sucedido últimamente, pero que bueno, no quiero dar ideas, ¿verdad? Pero vamos a suponer que pueden redibujar los distritos, y entonces que Santa Catarina dice, no, pues resulta que todos estos distritos ya también son míos, pues obviamente gana, ya sea Morena o MC o quien esté en Santa Catarina en ese momento, y le darían un madrazo al panista. Básicamente, para la gente que me escucha en México, que cada vez son menos, me dan una sensación agridulce, pero bueno, ahí les voy un ejemplo. ¿Por qué digo una sensación agridulce? Porque cada vez es más la gente fuera de México quien me escucha. Es muy emocionante que la gente, este espacio, pequeña anécdota, lo diseñé para que la gente en México supiera cómo está el tiro electoral en Estados Unidos. Pero por razones del algoritmo y demás, ahora resulta que me escuchan muchos hermanos hispanoparlantes en Estados Unidos, en Canadá y en países europeos, y eso está muy muy interesante. Entonces, disculpen el ejemplo que les puse muy mexicano, pero bueno, era básicamente para que entendiéramos este concepto del gerrymandering del que hablo tanto, la redistritación. Pero bueno, eso fue Texas. California estuvo muy chistoso. ¿Se acuerdan de Spencer Pratt? Debes de tener unos 30 y tantos años si reconoces a este hombre, Spencer Pratt, de un reality show que se llamaba The Hills, que pasaba en E! Entertainment, creo. No, era de MTV, discúlpame. MTV, por ahí de los 2000. Entonces, Spencer Pratt era ese güey güero, que la barba y el bigote era como el color de su piel. Está muy raro. Él está muy raro, está cringeoso, como dicen los chavos. Spencer Pratt fue una de las personas que les tocó que sus casas se quemaran en estos tremendos incendios que deshicieron gran parte de Los Ángeles. Y al de coraje dijo, ¿sabes qué? Pues se quemó mi casa y esto no está bien y yo me voy a lanzar por la alcaldía de Los Ángeles. ¡Bum! Pues que se lanza y que de repente empieza a levantar, y entonces la gente empezó con la típica de, pues es un ciudadano como los demás, y si es un famoso, y empezaron esas comparaciones absurdas de que, pues si Reagan era actor y Schwarzenegger era actor y no lo hicieron tan mal, ¿por qué no le damos una chance? Y entonces este cuate empezó a avanzar, pero digamos, a nivel percepción él iba muy bien. Ya a la hora de los votos, pues empezó a aclararse la cosa. Iba él en segundo lugar, lo cual pues no es nada, no es poca cosa, vaya. Pero finalmente llegaron los votos de Los Ángeles. Fíjate, los votos de Los Ángeles se tardan mucho en ser registrados, porque es tanto el voto, tanto físico como a distancia, que se tarda mucho como en registrarlo. Pero finalmente, pues bueno, el reality show star no lo logró. Y aquí hay algo muy interesante, muy, muy, muy histórico. Quedan dos personas, la concejal Nithya Raman, de origen indio-americano, y Karen Bass, que es la actual. Entonces el tiro va a estar entre dos mujeres demócratas, lo cual es muy raro y va a estar muy interesante porque a las dos les alcanzó. Pero aquí viene lo más llamativo del tema de Los Ángeles. ¿Por qué se tarda tanto? Te digo, el voto presencial es una cosa y el voto por mail y digital es otra. Hay una gran cantidad de estadounidenses, particularmente en Los Ángeles, y particularmente de California, que ya no viven en territorio. Entonces, lo que es el voto extranjero, como lo decimos aquí,
Acá en Estados Unidos se le llama el voto expat. Acuérdate que el expat es el que sale de Estados Unidos y vive en Playa del Carmen, San Miguel de Allende, en Ajijic, demás, ¿no? Puerto Vallarta, Los Cabos. Hay estadounidenses viviendo en todo el mundo. Y ese voto es muy importante. Y no nada más es importante ahorita para las primarias, es un voto muy importante para las elecciones presidenciales que vienen en 2 años para Estados Unidos. Y ese voto, curiosamente, también está afectando mucho en las elecciones de Latinoamérica. Todo lo que es el voto no directo en casilla está muy muy interesante. Es lo que está dando el giro, el cambio. Y en el caso de los Estados Unidos sí tiene mucho que ver, porque la mayoría de los estadounidenses que se salen de Estados Unidos no son republicanos, son gente pro-demócrata. Entonces por eso es que ahorita estamos viendo un gran avance hacia los demócratas desde el voto por fuera. Hay muchas campañas digitales en redes sociales para que se registren los ciudadanos estadounidenses viviendo en México y puedan votar. Me imagino que está pasando igual en Malasia, en Vietnam, en Argentina, en todos los rincones en que viven los estadounidenses. Está sucediendo y muy muy duro. Pero bueno, total, pequeño intermission. Ahí estaba, eso fue de Los Ángeles. En la boleta de California, después de todo el show de Pratt, va el demócrata Javier Becerra, una persona muy destacada que fue fiscal general de California. También estuvo como jefe del departamento de salud, y esto fue a nivel federal. Y él va contra Stephen Hilton. Él fue un comentarista de Fox News y es nacido en Reino Unido, lo cual está muy raro. O sea, puede llegar hasta gobernador, pero no más de eso por las reglas que tienen allá de haber nacido sí o no en territorio estadounidense. Pero lo más divertido y lo más trivial y lo más anecdótico es que va 2 mujeres demócratas por la alcaldía de Los Ángeles. Te recuerdo sus nombres: Karen Bass, y la otra, mi reina, se llama Nithya Raman. Entonces, ojo ahí, va a estar interesante. Luego, también tuvimos unos estados que no son tan grandes, tan monstruosos y tan mediáticos, pero hubo una campaña muy buena en el estado de Maine, al noreste de Estados Unidos, ya casi Canadá. Graham Plattner se llama. Fue un candidato muy, como le llaman allá, blue collar, como muy clase media, un cuate muy polémico porque tenía un tatuaje de una suástica y como que tuvo sus escándalos de que era medio borrachón y parrandero y medio mujeriego, y entonces obviamente lo trataron de ensuciar, pero ha conectado mucho con la clase trabajadora del estado de Maine. Él es demócrata, esto va para el Senado, y él va contra una senadora republicana, Susan Collins. En las campañas de contraste que ha tenido Graham Plattner, obviamente él fue el primer afectado, porque empezaron a decir, pues frat boy, mujeriego, misógino, borracho, y aparte una suástica tatuada, pues qué tipo nos quiere ser nuestro senador, ¿no? Representarnos en el Senado. Y él le sacó un trancazo a Susan Collins, en donde demuestra que se ha enriquecido 4 veces, o sea, su net worth, su patrimonio, lo ha enriquecido al cuádruple desde que está en el servicio público. Un dato bien curioso del estado de Maine es que puedes votar por orden de preferencia. O sea, aquí, como te digo, es primero por los partidos y luego es por los... Ya finalmente en noviembre va a ser... O sea, ahorita escoge el candidato demócrata, escoge el candidato republicano, y luego en noviembre escogerás al uno o al otro. Pero aquí puedes decir, imagínate, tienes a 4 candidatos. Y no sé, imagínate que llegamos a la presidencial del 2028 y tú puedes elegir entre los 4 precandidatos en orden de prioridad. Y así, y va a afectar al voto. O sea, por decir, vamos a suponer que tú escoges a Gavin Newsom de primer lugar, pero dices, sabes que también a Alexandra Ocasio la quiero en el segundo, y luego a Rahm Emanuel en el tercero. Y así, la gente puede escoger, le llaman voto por orden preferencial, ranked choice voting. Son raros los gringos, o sea, son raros, porque esto, no, según yo, es el único estado donde lo hacen. Habrá un par más, te lo confirmo después, pero qué locura. En fin, en Carolina del Sur se dieron un tirazo 2 mujeres republicanas, Nancy Mace y Ralph Norman. Las 2 trataron de ser gobernadores, las 2 fracasaron porque no les tocó el apapacho del que hablamos de Trump. Las llama Rhinos, Republicans in Names Only, entonces pues no la respaldó. Esto se va a segunda vuelta mañana también, a la par de las de New York. Estamos hoy a 22, mañana 23 de junio. Y esto será entre la vicegobernadora Pamela Evette,
que sí está respaldada por Trump, y el fiscal general del estado, Alan Wilson. Esto es South Carolina, es importante porque la Suprema Corte de South Carolina puede influir en este tema del redibujo de los distritos. Ojo, no crean que yo les meto el pinche contenido así nada más hablar a lo pendejo, sino que realmente sí hay el por qué discutirlo. Y en North Dakota, Dakota del Norte, Dakota del Norte, qué estúpido soy a veces. La representante republicana Julie Fedorchak ganó contra un retador. De nuevo aquí el espaldarazo de Trump es quien está logrando los avances y está determinando tanto él como su movimiento MAGA quién va y quién no va. Sencillito. Fuera de lo electoral, ahí te va algo muy importante que estuvo muy interesante y es histórico. Esto pasó en el Congreso. Es un dato muy fuerte, digo, fuera electoral, pero creo que es la primera vez que sucede. El 9 de junio, la Cámara de Representantes, o como le decimos nosotros, de la Cámara de Diputados, más bien el San Lázaro, imagínate, la Cámara de Diputados Federales, aprobó algo llamado la Faster Labor Contracts Act. Esta ley está impulsada por el sindicato de los Teamsters. No sé si has oído hablar de este personaje tan enigmático, Jimmy Hoffa. Una película que se llama The Irishman en Netflix, dirigida por Martin Scorsese, protagonizada por Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci. Puta vela, dura como 9 días, pero está hermosa y la deberías de ver. Y habla de este hombre muy polémico, Jimmy Hoffa, el fundador de los Teamsters, uno de los sindicatos más poderosos de Estados Unidos, poderosísimos al día de hoy. Y bueno, esta ley la empujaron ellos. Es una de las leyes laborales más fuertes de la historia de Estados Unidos. O sea, si se aprueba, bueno, se va a aprobar, pasó de 230 a 193. Y aquí lo interesante no nada más es el contenido de la ley, sino que la apoyaron tanto demócratas como republicanos. ¿Qué está buscando? Básicamente que cuando los trabajadores votan para sindicalizarse, se llegue a un contrato y no se quede el proceso atorado. Es decir, una carta abierta para que los sindicatos en Estados Unidos existan y se les dé estructura y se les dé apoyo. Esto es prácticamente el nacimiento de un nuevo partido, o bien la oficialización de una nueva fuerza política. Los sindicatos siempre han sido muy poderosos en todo el mundo, pero en Estados Unidos los Teamsters, especialmente Jimmy Hoffa, los Teamsters de Jimmy Hoffa siempre han tenido una voz y un voto y un voto muy fuerte, mucho poder, y prácticamente han determinado elecciones. Ellos eran quien decidía si Kennedy ganaba o no, si Nixon ganaba o no, y pues realmente es una fuerza. Es un cambio político muy claro el legalizar a los sindicatos, el legalizar que se les abra camino, y prácticamente les están dando un fast track. Probablemente conoces a este congresista llamado Cory Booker, un hombre afroamericano delgado, calvo, no, pelón, no es calvo, es pelón, es de New Jersey, y él es uno de los quien respaldó a los sindicatos a lograr esta ley. También en unión por Josh Hawley, él es republicano de Missouri. O sea, por primera vez llegaron a un acuerdo en común. Ahora lo interesante es, ¿fue un favor político? ¿Fue mucha presión? ¿O realmente están intimidados? Porque realmente esto podría ser, si no llega a ser un partido, los sindicatos o estos Teamsters que finalmente se oficializaran como un partido político, tienen fast track para que los sindicatos sucedan y estén en ley y no tengan trabas por ningún político ni por ningún congreso. Eso sí es requete histórico, especialmente por las victorias recientes de empleados de Starbucks y otros que han logrado hacer su sindicato. Es once in a lifetime, o es la primera vez o de las muy pocas veces que ha pasado. Total, esa fue la ley, el pequeño intermedio que te quería decir en política. Pasaron las elecciones de Georgia también. Aquí, ¿por qué observar a Georgia? Está Jon Ossoff, que es uno de los grandes consentidos y figuras muy mediáticas de los republicanos. Es un súper favorito. Esta carrera del Senado va a ser de las más reñidas, peleadas y más caras de todo Estados Unidos. Acuérdate que ya están los PACs, Political Action Committees, que no es más que una entidad
legal para que tú puedas recaudar fondos. Acuérdate que los políticos allá pueden juntar lana y transparentarla. Yo voy, Jon Ossoff, vamos a ponerlo de ejemplo, que está ahí en Georgia y dice, oye, pues yo quiero ser gobernador, quiero continuar mi campaña, perdón, y necesito tu lana, güey, pues qué onda, mi PAC se llama Los Amigos de Jon Ossoff, ok, perfecto, pues ahí está tu PAC, Comité de Acción Política, Political Action Committee. Y entonces pues es cuando empiezan a mandar de que, hola, yo soy Jon Ossoff, vota por mí y mándale un texto a este número y dime si quieres quedarte con un 10, un 20, 30, 40 dólares o 1000 o 1,000,000. Y luego ellos te dan paquetes así como cuando fondeas un proyecto, ¿no? De que a todos los que me den 10 dolaritos, pues les vamos a mandar su letrero, su calca y su t-shirt, órale. Y luego a los de 100, pues esos güeyes igual cuando él vaya a su distrito, pues ya los invita al área VIP, fotito, meet and greet, preguntas. A los grandes donors, pues ahí ya compran todo tipo de favores y todo tipo de paquetes. Pero allá es legal, es transparente y es obligado a decir quién te dio la lana. Entonces no como aquí en México, porque imagínense nada más. Pero habla mucho del poder económico de Georgia. Hay una persona que se llama Rick Jackson. Ahí te va. El primer putazo de Trump aquí fue en Georgia. Él estaba apostando, el candidato de Trump se llama Burt Jones, que es el vicegobernador. ¿Por qué iría él? Porque el gobernador de Georgia actual, Brian Kemp, ya no puede, porque ya llegó a su número máximo de términos. Burt Jones, que es el vicegobernador, un puesto que aquí en México no existe, es quien iría y va con el apapacho y el endorsement de Donald Trump. Pero llegó un don nuevo, así de la nada, de nombre Rick Jackson, con mucho dinero, su propia lana, self-made, y él dice, yo quiero poner mi lana y yo ser mi candidato y yo no le voy a pedir nada a nadie porque para eso tengo billetes yo. Y empezó a hacer una guerra sucia interesantísima en toda el área metropolitana de Atlanta, así panorámicos, diciendo este güey es el criminal número 1, el peor gobernador de la historia, el peor vicegobernador. Y se está anunciando este hombre, Rick Jackson, dice, yo soy más maga que los mismos maga. Entonces está haciendo así una campaña, obviamente con humor muy sureño, muy taqui, muy naco, pero con todo el dinero del mundo. Y está encontrando respaldo de gente que ha apoyado a Trump en otros lados, pero aquí en Atlanta no. Ted Cruz, de nuevo, nuestro Spring Breaker de Cancún favorito, le está dando ese apapacho. Entonces, Georgia, ¿por qué importa Georgia? En primera, que es uno de los aeropuertos de Atlanta más importantes del mundo. Georgia es un estado en donde se filman muchísimas películas y además puede ser el primer estado republicano que gana sin el espaldarazo de Trump. Eso. Y si no lo gana Jon Ossoff, puede ser uno de los candidatos más presidenciables, no para esta ronda, pero sí para la que sigue. Está ganando muchísima fuerza con los republicanos. Eso fue lo de Georgia la semana pasada exactamente. Pero mañana es 23 de junio y mañana se vota en Nueva York. Hay una guerra civil entre los demócratas, los tradicionales y los muy de izquierda, por decirlo de algún modo. Los progresistas, toda la bandita de Bernie Sanders, de Alexandria Ocasio-Cortez y de Zohran Mamdani, obviamente. Está buenísimo, va a estar muy bueno el tiro porque son personajes, te juro que todo, o sea, se podría hacer una serie de la elección de mañana que va a estar en New York. No es de que quién le va a ganar a los republicanos, sino quién se rifa con los demócratas. Aburrido pero necesario. Te cuento que en la boleta de gobernadora va Kathy Hochul. Se escribe Hochul, pero se dice Hochul, como local. Pues sí, es una gobernadora, ni la conocía, si es la gobernadora de Nueva York. Pues sí, ¿quién conoce la gobernadora de Nueva York? Yo creo que nada más su familia y la gente que está viendo ahí los panorámicos y demás. En ese sentido está como muy ganado. Se veía como que iba a tener un retador, pero ahí fueron tirando la toalla los candidatos. La representante o diputada Elise Stefanik iba a entrar contra Hochul y la verdad es que se bajaba pues como que está muy status quo ese tema del gobernador de New York. No hay mucho drama, yo creo que se reelige suavecito y sin problema. El show está en las del Congreso. Nueva York, pues aunque sea así como que parezca chiquito, realmente está muy muy diverso, tiene mucho
juguito, muchos distritos, porque es importante. Sabemos que en el 2025 Zoran Mamdani, pues el fenómeno ese demócrata, es un joven inmigrante de mucho dinero, no es estadounidense por nacimiento, sino por trámite. Una campaña muy escandalosa, muy bonita, muy hábil, políglota, porque lo hacían hablar español al hombre, se traducían muchos contenidos a varios idiomas, tiene mucho carisma, la gente lo quiso mucho, en general fue un movimiento mediático. Nunca una campaña de un alcalde es tan sonada, pero el año pasado sí fue este hombre como que quien movió el pandero de las elecciones internacionales. Un terremoto político, el buen Zorrón Mamdani. Y bueno, pues obviamente él es quien está liderando el movimiento de estas elecciones que te digo que no es tanto de republicano demócrata, sino más bien demócrata a socialista demócrata, por decirlo así. Les están diciendo que son de izquierda, apenas son de izquierda, no mames. Está el distrito 7 que maneja Brooklyn y Queens. Diversidad racial inmensa, económica también. Antes en Brooklyn y en Queens se podía vivir por poco dinero, ahora es para, bueno, Queens todavía, pero Brooklyn es ya inaccesible, carísimo, hipster, precioso, pero pues bueno, ya es privilegiado. Aquí sale Nidia Velázquez, que es una veterana, y entran 3 candidatos que van por la curul. El tiro principal es entre Antonio Reynoso, latino, te lo imaginarás, que es presidente del condado de Brooklyn. Ahí trae apoyo, de nuevo salen los sindicatos, obvio. En Nueva York los sindicatos son muy muy fuertes. Aunque no lo creas, la industria del teatro en Nueva York, que es tan grande y tan poderosa, se maneja con muchísimos sindicatos. No te mueven una luz y no te mueven una utilería sin que el sindicato apruebe todas las condiciones, y tiene una fuerza inmensa. Así como está el de teatro, hay muchísimos más. Y Antonio Reynoso en Brooklyn trae todo el respaldo de los sindicatos. Definitivamente es como el gallo que pudiera llegar a ganar. Tiene de rival en Queens a Claire Valdez, es una legisladora estatal muy para la izquierda, muy escandalosona su campaña como Mamdani. Estuvieron dándose endorsements el uno el otro. Y pues bueno, ahí quien está moviendo las piezas realmente pues ya es Mamdani, porque es con quien va a trabajar de la mano en los distritos, ¿no? ¿Quién más? El distrito 10 está Manhattan y Brooklyn, donde está gran parte de la lana que mueve al mundo. Tenemos allá Dan Goldman, que va contra Brad Lander, que es el gallo de Mamdani. ¿Por qué Lander es interesante? Él fue el contralor de Nueva York por años y décadas y es un tiburón de toda la vida. Aquí Lander fue un gran apoyo siendo el contralor para Mamdani, y obviamente ahora el estar amor con amor se paga, como dicen algunos por aquí. Y bueno, Goldman no es como que se lleva muy bien, entonces definitivamente se está pintando con estos dos anglos. Dan Goldman y Brad Lander. Obviamente Manhattan, Brooklyn, pues no te suena ningún nombre latino ni mucho menos. Los distritos de Nueva York están también muy influenciados por el exalcalde Michael Bloomberg, que es quien está financiando a todos los anti-Mamdani. Entonces es una mezcla de demócratas e independientes moviendo a los candidatos azules. Los republicanos realmente no tienen tanta oportunidad. Quien defina aquí a los candidatos demócratas es quien va a ganar. Por ejemplo, en el distrito 3 tienes el Upper Manhattan, que es donde está el Upper East y West Side, que son pues, los multimillonarios del planeta. Y el Bronx, que se ha puesto muy de moda, sigue siendo barrio, pero de todos modos es muy importante. Aquí tenemos una figura muy interesante de nombre Adriano Espaillat. Es dominicano-americano, lleva toda la vida en la política, de toda la vida en New York. Pero quien está cantando el tiro es una republicana más cargada para la izquierda, que también te recomiendo que le cheques su campaña. Se llama Daria Alicia Ávila. Es una organizadora de esas de a puerta, de a pie territorial de Harlem. Es muy parecida al caso de cómo brincó Alexandria Ocasio-Cortez en 2018. La Sandy Ocasio, pues una persona digamos común y corriente, que la vieron, le dijeron, usted véngase para acá, nos gusta. ¿Cómo ves si te interesa? Y empiezas a tocar puertas y te metes con nosotros y le damos duro y te hacemos senadora, diputada y hasta presidenta. Entonces el tiro de Espaillat, que es una persona a quien respetan mucho los ricos del Upper East Side, un dominicano muy culto, un señor de muchísima presencia, hispano, muy elegante, contra esta chava más, digamos,
progre woke subversiva Daria Alicia Ávila. Ese tiro va a estar muy interesante y las campañas están requete chulas. Va a estar también en el voto el distrito 15 de Bronx, el 6 de Queens. Va a estar muy bueno el tiro mañana en New York, porque de aquí vemos si Mamdani, Ocasio y Bernie Sanders realmente pueden levantar una fuerza de oposición contra los republicanos en la costa este, noreste prácticamente, contra el resto del país que es republicano. Ahí están las élites, ahí está el dinero, ahí está la cultura, ahí está todo el movimiento. Acaban de ser campeones los malditos Knicks, ganándole a mis Spurs. Entonces, pues Nueva York está así como muy hype de nuevo, está renovándose, está mejorándose. Y esto es una prueba de poder para los tres, para ver si realmente de ahí pueden ellos con su fuerza política encontrar a un candidato o apoyar a un candidato presidencial. Mamdani no puede por leyes, por no haber nacido en Estados Unidos. Bernie Sanders ya no creo que lo haga, pero Alexandria Ocasio sí podría ser una de las candidatas presidenciales. Entonces es hora de mostrar el músculo. Por eso son importantes las campañas de New York esta semana. Y ahora sí, va un resumen. 3 de noviembre se vota todo. 435 curules de la Cámara de Diputados a nivel federal, 35 curules del Senado y más de 33 gobernaturas, si no me equivoco, 30 y pico. Y es literalmente la elección más grande que tiene Estados Unidos fuera de un año presidencial, o sea, en midterm, a medio término, a medio cuatrienio, por decirlo así. Algo que está muy interesante, esto no es teoría, es estadístico. En promedio, el partido que controla la Casa Blanca, o sea, los republicanos, van a perder 28 curules de la Cámara y 4 del Senado en estas elecciones. Esto es prácticamente un dato. Y ahorita, por más republicano que sea Donald Trump, todo este estrés de perder seats, curules, espacios en las cámaras, tiene a Trump histérico. Por eso es que lo están viendo yéndose a hacer guerra y lo están viendo hacer festivales y peleas de la UFC en su jardín, porque ya no encuentra cómo volver a levantar su simpatía. Perdió puntos clave, incluido Mar-a-Lago, o sea, Miami Beach, y está pues prácticamente aterrado. Su carta fuerte naturalmente es Marco Rubio y todo lo que está haciendo fuera de Estados Unidos, pero a final de cuentas su popularidad va al descenso. Se necesitan voltear, flipear 4 curules para quedarse con la mayoría en el Senado, y ahí es donde está el nervio. Recuerda, Talarico en Carolina del Norte, Paxton, Thorn Tillis en Georgia, ahí te va de nuevo: Texas, Talarico, Paxton en Carolina del Norte, Thorn Tillis, que no va a buscar la elección, y en Georgia, Ossoff, ese rockstar demócrata que sabe que aunque va contra un buen tiro, pueden ser esos 4 quienes hagan que los demócratas dominen el Senado y le pongan una madriza a los republicanos en las siguientes elecciones, porque ahorita esto está construyendo el momentum para la siguiente elección presidencial. Así que espero que no te hayas saturado de mucha información. Esto es todo por este episodio. Vamos a cortarlo ahí porque pues falta ver qué pasa mañana en Nueva York. Ya saben mandarme mensajes. Me han mandado mensajes que haga capsulitas de términos y explique un poquito más de cómo se hacen las cosas. Lo voy a hacer, prometido. Capsulitas en vez de episodios largos. Este episodio sí se extendió un poco más porque pues había mucho que cubrir. Ok, pero espero que le puedes regresar, le puedes pausar, puedes seguir oyendo al rato y en fin, ahí te puedes poner a googlear los nombres, y si te pierdes, lo regresas y vuelves a hacer un mapa mental de lo que está pasando. Yo soy Luis Ángeles, hablándote desde Monterrey. Cuídate mucho, cuestiona todo y recuerda que los datos no mienten, los políticos sí. Nos escuchamos en la próxima con los resultados de Nueva York. Hasta luego, gracias, bye.